En las sombras de la historia, entre los susurros del tiempo, se encuentra el arte ancestral que desafía la lógica y abraza el misterio, la alquimia. Más allá de meros intentos de convertir plomo en oro, la alquimia es un baile cósmico entre el conocimiento y lo desconocido. Un viaje que desdibuja las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural. Los alumnos del Colegio Magallanes les invitan a este viaje por el mundo, con conocimientos originarios de diferentes culturas. Abróchense los cinturones y prepárense para esta aventura. Atención pasajeros, nuestra primera parada es Egipto, la cuna de la alquimia. Bienvenidos a Egipto. Ubicación temporal. La alquimia egipcia se originó alrededor del 300 a.C. en Egipto, aunque algunos historiadores lo sitúan un poco antes. El periodo egipcio duró hasta la era bizantina y durante este periodo se estuvo expandiendo por Europa la alquimia. Ubicación geográfica. La alquimia egipcia se origina en Egipto, al noreste de África, a lo largo del valle del río Nilo. La alquimia egipcia es una de las primeras formas documentadas de alquimia en el mundo, y aunque su creación haya sido en Egipto, sus influencias corren por todo el mundo. Imhotep fue un mago que, a pesar de que su aporte a la alquimia fue de carácter mitológico, tuvo varias aportaciones a la civilización egipcia, como el desarrollo de arquitectura en esta época. Por ejemplo, algunas de sus aportaciones fueron las pirámides. Además de esto, en la alquimia realizó diversos experimentos que ayudaron al desarrollo de la química moderna. Durante la época de la alquimia en Egipto se desarrolló principalmente el periodo helenístico y romano. Los alquimistas egipcios tenían varios propósitos. Entre ellos estaba encontrar la piedra filosofal, por ellos llamados al-Hayat, que consistía en una sustancia o un elemento que se decía que podía convertir cualquier material básico, como el plomo, en oro. Luego estaba el elixir, que consistía en el elixir de la vida. Se decía que cuando lo tomabas o consumías de él, podías tener vida eterna o curarte de cualquier enfermedad. Una de las principales aportaciones de la alquimia a estos días fueron las investigaciones para los métodos de laboratorio que tenemos ahorita, por ejemplo la destilación y la filtración. Otra es el descubrimiento de nuevos elementos que nos ayudaron a hacer toda la tabla periódica que hoy conocemos. Las dos últimas, pero no menos importantes, es por ejemplo el desarrollo de la farmacología, ya que a ellos les importaba mucho la salud de los miembros, entonces siempre buscaban hacer nuevas medicinas. Y también el concepto de transmutación. Ahora comenzamos con los mitos y leyendas, y el primero es el homúnculo. Este se creía que era una especie muy chiquita que podía hacer lo que sea que le pidieras, y muchos alquimistas afirman haberlo conseguido. Y otro mito y leyenda que no es tan conocido es la fuente de la juventud, la cual se creía que quien bebiera de su agua iba a tener una vida más larga o eterna. Los egipcios creían en la transmutación, así que a continuación les haremos un pequeño experimento en donde transmutaremos una moneda. Como experimento decidimos hacer una transmutación de plomo a oro. Esto no era físicamente posible, así que lo que hicimos fue que con una monedita de cobre la fuimos a pasar por plata y oro. ¿Cómo hicimos esto? El cobre, al hacer contacto con esta combinación, se empezaba a oxidar, se le desprendía su color café y se empezaba a tornar plateado. Después de un día que las monedas reposaron en esta mezcla, sacamos una y antes de que se oxidara por el oxígeno, la empezamos a quemar con un encendedor. Esto provocando que el color plateado que tenía se empezara a tornar color dorado. Gracias por visitarnos. Pasajeros, les informamos que nuestra siguiente parada es Arabia.
alquimia, entre la magia y la ciencia. Bienvenidos a nuestro proyecto de alquimia, el cual está incorporado por Iván Toala Tapia, César Andrés Isla Borbón, Luis Alejandro Díaz Acuña y nuestro compañero Luis Gabriel Ramírez Calderón, el cual se encuentra en una expedición en busca de nuevos descubrimientos para esta disciplina tan bonita. La alquimia era una antigua disciplina, la cual combinaba elementos como la filosofía, la química, la astrología, la espiritualidad y la medicina, en un intento de un esfuerzo en transformar la materia y alcanzar la iluminación espiritual. La alquimia quería lograr una serie de objetivos como transmutar metales, la purificación espiritual, entre otros. Propósitos, contribuciones y mitos de la alquimia árabe. Uno de estos era la transmutación de metales. Buscaban convertir metales comunes en oro, similar al objetivo occidental. Medicina y salud. Desarrollaron técnicas para crear medicinas y elixires que mejoraban la salud y prolongaban la vida. Y el conocimiento esotérico. Exploraban la sabiduría espiritual y el conocimiento oculto a través de la alquimia. El contexto histórico se basa en la Edad Media, entre el siglo VIII al siglo XIII. En esta época hubo una expansión islámica. Esta se fue hacia la península ibérica, Asia Central y África del Norte y más allá. También en estos momentos hubo una expansión en la medicina y en la filosofía y en la ciencia. Los símbolos alquímicos son elementos gráficos que representan conceptos fundamentales, como por ejemplo el Sol, que es un punto con un círculo, el Mercurio, que es un círculo con punto y media luna, los elementos, que son representados con triángulos, y los ouroboros, que son una serpiente que se muerde la cola, como representación de un ciclo eterno. Estos símbolos forman parte de un lenguaje esotérico que refleja la filosofía y objetivos de la alquimia. Creada de Dobreiner en 1817, Johann Wolfgang Dobreiner propuso agrupar los elementos en triadas, según sus propiedades químicas. Por ejemplo, agrupó el cloro, el bromo y el yodo en una misma triada debido a sus similitudes. La ley de las octavas propuesta por John Newlands fue una ley que establecía que los elementos tenían propiedades similares cada 8 elementos, como en las notas musicales en una octava. Esta idea tuvo lugar a limitaciones, pero fue una iniciativa de intentar organizar los elementos de la tabla periódica. El descubrimiento de los gases nobles en 1864 por William Ramsay fue quien descubrió los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón, y los agregó a la tabla periódica. Estos elementos ocuparon una nueva columna en esta. Entre las aportaciones a la química se encuentran el refinamiento de técnicas. Se mejoraron las técnicas de destilación y sublimación, contribuyendo al avance de la química experimental. Luego seguimos con la preservación y traducción, donde se conservan los antiguos textos griegos y romanos, se traducen al árabe y se preserva su conocimiento. Y luego el desarrollo de equipo, donde se introducen nuevos instrumentos de laboratorio, como alambiques y matraces, mejorando la práctica alquímica. Entre los mitos y leyendas se encuentra la piedra filosofal. Creían en la existencia de la piedra filosofal que transformaba metales y otorgaba sabiduría, así como la vida eterna, y la conexión con la astrología. Los árabes consideraban la influencia de los astros en la alquimia, incorporando los movimientos planetarios en sus prácticas. En la alquimia se creían que había procesos químicos específicos para lograr la transmutación de metales en oro y la creación de la piedra filosofal o el elixir de la vida. Esos procesos eran conocidos como las operaciones alquímicas, las cuales incluían operaciones como calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. La comunicación espiritual en la alquimia se basaba en la creencia de la existencia de un mundo invisible poblado por espíritus, demonios y otras entidades espirituales. Con esos procesos químicos también se intentaba llegar a lograr esos objetivos. En resumen, la alquimia fue una disciplina multifacética que abarcó la transformación de metales, objetivos místicos y una rica tecnología. Aunque sus objetivos mágicos pueden parecer alejados de la ciencia moderna, la alquimia árabe desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia. Sus mitos y leyendas han contribuido a su enigmática imagen a lo largo de la historia.
Estimados pasajeros, nuestro próximo destino es Europa, el viejo continente. El concepto europeo de alquimia se originó en culturas antiguas y se desarrolló en la Europa medieval. Abarcó disciplinas como la filosofía, la espiritualidad y la química. La ubicación temporal de la alquimia europea se destacó desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII. Esta alquimia fue parte de la Edad Media y tuvo un declive durante la Edad Moderna, hasta que se fusionó con la química. Durante este periodo de tiempo fue parte de experimentación y práctica. La ubicación geográfica. La ubicación geográfica de la alquimia europea fue entre varios países, en los que se destacan Alemania, Italia, Inglaterra, España, Países Bajos, entre otros. El histórico de la alquimia estuvo influenciado por la religión, la cultura y la ciencia, y esto les permitió obtener una larga lista de objetivos, que fue la transmutación de metales, el conocimiento esotérico y la piedra filosofal. Durante la Edad Media, la alquimia estuvo influenciada por la cultura griega, egipcia e islámica, y la religión tuvo un papel muy importante en esta. Durante el Renacimiento, las ciudades europeas se convirtieron en centros de alquimia y personajes como John Dee y Paracelso ayudaron a extenderla a lo largo de la historia. Después, su descubrimiento geográfico. El tener contacto con otras culturas y compartir conocimientos ayudó a Europa a poder saber más sobre la alquimia y a extender sus conocimientos. Reforma y contrarreforma. Esto hizo que los alquimistas se cuestionaron temas políticos y religiosos, y la alquimia hasta el día de hoy se ha fusionado con la ciencia, y la ciencia la ha adaptado y la ha reconocido como parte de ella. La alquimia, al haber durado tanto tiempo, tuvo múltiples propósitos de diversas naturalezas, pero los principales son la transmutación de metales, la inmortalidad y la creación de medicinas y tratamientos. La transmutación de metales y la inmortalidad están conectados con lo mismo, que es la piedra filosofal, una sustancia legendaria que, según los alquimistas, puede dar vida eterna y purificación espiritual, por lo que te daba salud sin ningún problema. Y también la transmutación de metales, se creía que podía transformar plomo a oro. En la alquimia están el desarrollo de métodos de experimentación y observación, el aporte de la teoría de los elementos y también métodos y tipo de laboratorio. Todo eso se usa hoy en día. Nuestro método de experimentación y observación consiste en probar y tomar nota de cada cosa que sucede alrededor de nuestro experimento, y eso ha llevado a descubrimientos muy importantes a lo largo de la historia. Luego también están los métodos y equipo. Los matagases, por ejemplo, fueron hechos por la alquimia, al igual que el método de filtración y destilación. Bueno, y también el desarrollo de la teoría de los elementos. Los alquimistas creían que cada cosa que tenemos alrededor está conformado por una o dos sustancias simples, y de ahí se originó la teoría de los elementos, es decir, la tabla periódica. Mitos y leyendas. El mito de la piedra filosofal es una creencia donde se decía que puede convertir los metales comunes en oro y daba la inmortalidad, pero no se ha comprobado científicamente dónde y si existía. El mito del general Saint Germain. Él tenía poderes extraordinarios, incluyendo la inmortalidad, pero no se ha demostrado que esté con vida. Y bueno, la transmutación de metales, la alquimia también se asoció con la idea de la transmutación espiritual, y el método de la alquimia de Merlin se ofrecía técnicas de sanación, liberación energética, y quien lo utilice o quien se lo envíe. Este es nuestro proyecto, es un sistema de destilación. Primero vamos a hablar de qué es la destilación. La destilación es un proceso de separación o purificación de una sustancia, a través de llevar un líquido a su punto de vaporización, luego enfriarlo para que se condense y que caiga en su forma pura. En la actualidad se ocupan aparatos modernos de destilación, como el que está representado aquí, que sus elementos bases son un mantra de destilación, un tubo de enfriamiento y un envase donde va a caer el líquido puro. Bueno, primero empezamos, vertimos coca aquí adentro y lo llevamos a su punto de vaporización. Aquí ya puede ver cómo está, pues, de vapor.
Luego aquí tenemos una bomba de agua conectada con agua fría. Para que se pueda condensar el vapor que entra aquí. Aquí ya se ven las gotas. Y aquí ya cae en forma como más limpia la sustancia. Bienvenidos a este mágico mundo, mis alumnos. Nosotros somos los últimos alumnos del Gran Merlin. Ahora voy a hacer un hechizo para que aparezca mi otra compañera. Aparicio. Bueno, el día de hoy vamos a experimentar con esta sustancia. Lo que vamos a hacer es destilarla con esta retorta antigua. Y bueno, lo que está haciendo es está evaporando la poción y ahorita está destilando. Aquí podemos ver una muestra de cómo están cayendo poquitas gotitas normales de agua. El origen de la química fue el final de la alquimia. Esto pasó en el siglo XVIII con los descubrimientos del científico Robert Boyle en su libro The Skeptical Chemist. Solicitamos que abrochen sus cinturones, ya que estamos a punto de aterrizar en China. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si viviéramos infinitamente? Bueno, algunos alquimistas también lo pensaron y han creado métodos para desarrollar. Pero antes, ¿qué es la alquimia budista? Durante la dinastía Tang, la alquimia budista tuvo mucha popularidad entre miembros de la nobleza y emperadores debido a sus promesas de larga sabiduría y de longevidad. Pasemos a la ubicación geográfica. La alquimia budista tiene sus orígenes en la India, donde se desarrolló como parte fundamental de la rica tradición filosófica y espiritual de la región, antes de difundirse a otras partes de Asia, como China y el Tíbet, donde continuó su transformación de acuerdo a las culturas. Estos textos históricos documentan la presencia de los Fangxi, que fueron originados en el noroeste de la China. Ellos eran como alquimistas, en la cual su función era ayudar a los emperadores y a ciertas posiciones poderosas de la China a alcanzar la vida eterna. Ellos se originaron y se especializaron en técnicas del Xian, inmortalidad y trascendencia, durante la dinastía Qing y la dinastía Han. Ellos fueron patrocinados por estos emperadores que buscaban el elixir de la inmortalidad. A mediados de las 6 dinastías, el papel de los Fangxi tuvo una disminución debido a que se empezaron a usar técnicas taoístas y técnicas más modernas y especializadas como las que se usan hoy en día. Propósitos: búsqueda de la inmortalidad, purificación del alma y la mente y la piedra filosofal, las cuales hablaremos más adelante. Bueno, ahora hablaremos acerca de las aportaciones de la alquimia budista hoy en día. Empecemos con la experimentación. La experimentación la realizaron a lo largo de las décadas para transmutar metales y crear elixires. Pasemos con herramientas y equipos. Los desarrollaron y perfeccionaron para que luego fueran adaptados por los mismos químicos. Descubrimiento de sustancias. Bueno, a través de sus experimentos, los alquimistas identificaron y aislaron sustancias que pudieran ser dañinas. Ahora, la teoría. La teoría, aunque la alquimia estaba imbuida de simbolismo y filosofía, algunos alquimistas desarrollaron ideas precursoras para esto. Desarrollo de procesos. Los alquimistas desarrollaron y perfeccionaron los procesos de la manera en la que hacían las cosas para, llegar a este punto de la inmortalidad. Mitos y leyendas, prácticas ocultas o mágicas. A veces erróneamente se asocia la alquimia budista con prácticas mágicas cuando realmente no eran mágicas, solamente que muchos de los alquimistas en ese entonces tenían ciertas prácticas que por cierto no eran ocultas. Otro de los mitos y leyendas es la inmortalidad física, que también erróneamente no es la inmortalidad física, sino la inmortalidad espiritual, que ellos se centraban más en la espiritualidad y hacían que la inmortalidad se alargara más, no física, sino mentalmente. En las células se encuentran los cromosomas, los cuales sus partes son el brazo, el centómetro y los telómeros, los cuales nos vamos a centrar el día de hoy. Bueno, ahora hablemos de los telómeros. Los telómeros son los encargados de producir células y las regeneran a lo largo de nuestra vida. A lo largo de la vida se van generando células, mismas células que son los
forma en la que se cree que se podría generar vida eterna química y científicamente. Pero esto no sería posible si no fuera por la ayuda de los alquimistas, que empezaron a plantear esa idea de la vida eterna a través de otros métodos como la piedra filosofal. Esta es la piedra filosofal, la que muchos alquimistas buscaban. La piedra filosofal les daría vida eterna, pero para formarla necesitaban diversos metales que eran difíciles de encontrar y si no eran. Señores pasajeros, vamos a entrar a una zona de turbulencia, por lo que desviaremos nuestra ruta hacia Mesoamérica. Vengan, ya los encontré. Bienvenidos a Mesoamérica. El día de hoy les hablaremos de la alquimia de este gran lugar. Bienvenidos a este lado del mundo. En esta exposición hablaremos acerca de la alquimia practicada durante el 2977 a.C. hasta el 1520 después de Cristo. Cabe aclarar que solo hablaremos de este periodo, ya que después de esto fue la llegada de los europeos y ya fue afectada por la alquimia europea. La alquimia se desarrolló mediante la herbolaria y la cocina. Es importante que sepan esto, pues no se le dio el nombre como tal de alquimia, pero sus bases e investigaciones eran las mismas que otros alquimistas en el resto del mundo. Entre sus objetivos tenían la conexión con la espiritualidad. Tal es el caso del copal con la resina vegetal que se utilizaba para diferentes rituales. La transformación de sustancias, que aunque no se dio como en Europa y Asia, los indígenas sí buscaron la mejora de calidad de alimentos y la purificación de materiales. Y parte de nuestro tema, la curación y medicina tradicional. En muchas culturas indígenas, la alquimia se usaba con fines médicos. Se preparaban ungüentos, pociones e infusiones a partir de plantas, minerales y materiales para tratar enfermedades y afecciones. Conocimientos que se transmitían de generación en generación. Entre sus aportaciones tenemos agricultura y conocimientos de plantas. Pueblos como los aztecas y mayas tenían un profundo conocimiento de las propiedades de las plantas y hierbas. Utilizaban técnicas de selección de semillas y cultivo para mejorar las cosechas. Los americanos, sobre todo los mayas, desarrollaron sistemas calendáricos altamente precisos, pues tenían un profundo conocimiento en la astronomía. Esto requería conocimientos avanzados en las matemáticas y la química, ya que el estudio de los cuerpos celestes estaba involucrado en la agricultura y la vida cotidiana. Los mitos y leyendas de la alquimia mesoamericana era la búsqueda de la piedra del sol, lo cual es comparable a la búsqueda de la piedra filosofal en la alquimia europea. Bueno, también tenemos el hijillo. El hijillo, según las leyendas de los nahuas de Puebla, es como el aliento vital y representaba cómo estaba el ser humano tanto en cuerpo como en alma. Así como el mal aliento o los gases se consideraban como algo malo, ya que significa que el aliento vital, o sea, el hijillo, está dañado o está maldecido por algún ente maligno. Todo esto lo tienen en la mesa enfrente de ustedes. Bueno, como parte de esta presentación hemos decidido mostrarles prácticas de herbolaria. Ya. Bueno, primero necesitamos las hojas secas de la manzanilla que se ponen en un recipiente con aceite y se pone en baño María. El baño María tiene que durar por lo menos 1 hora, sí, y evitando que el aceite pues hierva.
Luego de que el baño María haya terminado, la esencia de la manzanilla ya se habrá quedado en el aceite, por lo cual tenemos que filtrarlo y extraer su aceite esencial. Luego de eso se va a combinar con la cera de abeja. Y pues finalmente, después de revolver a fuego lento, queda una pomada. Principios activos. En la manzanilla encontramos ingredientes activos como el aceite esencial de bisabolol y los nutrientes vegetales llamados flavonoides. Voy a enseñar cómo se preparan estos chapulines. Primero lo que necesitas son los chapulines, sal, de 2 a 3 aguas, limón y chile a tu elección si tú quieres. Primero lo que vamos a hacer es lavar los chapulines con agua continua para quitarles todas las impurezas que tienen. Después vamos a preparar en un sartén aceite y vamos a dejar calentar de 2 a 3 minutos. Después vamos a ir los chapulines con el ajo, con la sal y con la sal. Después de eso, los vamos a dejar cocinar y los vamos a estar moviendo continuamente de 2 a 3 minutos. Después los vamos a poner en una toalla absorbente para quitarles el exceso de aceite, para después ponerlos en un plato y servirlos con el limón para que las personas se puedan servir sus chapulines con su limón al gusto. La fitoquímica y la herbolaria están relacionadas en el contexto de la producción y el uso de las plantas medicinales, ya que la fitoquímica se refiere al estudio de las reacciones químicas que ocurren dentro de la planta, especialmente en sus tejidos verdes, como las hojas cuando la luz solar es absorbida por los pigmentos fitosintéticos como la clorofila. Estas reacciones químicas son esenciales para la fotosíntesis, un proceso en el cual las plantas convierten dióxido de carbono a oxígeno mediante compuestos orgánicos como carbohidratos y otros metabolitos secundarios. La herbolaria, por otro lado, es el uso de plantas medicinales y hierbas para tratar diversas afecciones de salud o para promover el bienestar. Muchas de las propiedades curativas de las plantas utilizadas en la herbolaria están relacionadas con los compuestos químicos que se producen en las plantas como resultado de reacciones fitoquímicas. Estos compuestos químicos incluyen alcaloides, flavonoides, terpenoides, glucósidos y otros metabolitos secundarios que pueden tener propiedades medicinales. Sin embargo, ambas disciplinas pueden complementarse, ya que el conocimiento de la fitoquímica puede ayudar a comprender mejor los mecanismos de acción de las plantas medicinales utilizadas en la herbolaria y respaldar su uso terapéutico. Bien. Muchas gracias por su atención. Su viaje continuará. En el fascinante baile de retortas y el misterioso lenguaje de símbolos, la alquimia tejía hilos de magia y ciencia. Aunque los alquimistas no lograron convertir plomo en oro, su legado resplandece en la alquimia cotidiana, la búsqueda consciente de transformación y descubrimiento. Es un mundo donde la realidad se mezcla con lo imaginario. La alquimia persiste como un recordatorio de que a veces la verdadera magia está en el viaje y la búsqueda, donde cada experiencia es un elixir de las posibilidades infinitas. Que siga la danza de la retórica y de la alquimia eternas. Gracias por su atención.